Vamos a hablar entonces de sensibilidad que tiene algunas características bien interesantes que tienen que ver básicamente con que el paciente es quien tiene que relatarnos y darnos su percepción del examen físico. No hay una forma, entre comillas, como objetiva, salvo que uno tuviera potencial evocado sensitivo, ¿no? Es muy importante la cooperación del paciente y por lo mismo que no esté distraído y darle instrucciones bastante claras. Lo otro que en general uno prefiere es que el paciente esté con los ojos cerrados, bastante concentrado en lo que uno le está solicitando y tratar de evitar la secuencia muy repetitiva o que el paciente cierta molestia con el examen físico, especialmente cuando son estímulos dolorosos. Tratar de comparar proximal de distal, si las alteraciones son simétricas o asimétricas, si corresponden a algún dermatoma o corresponden a alguna inervación en especial, etcétera. Tratar de ser lo más específico posible y siempre contrarrestar un poco lo que uno le está preguntando al paciente, no quedarse con la primera pregunta, sino que siempre testear que efectivamente está entendiendo lo que le estamos pidiendo. Con relación al tipo de sensaciones, nosotros tenemos, ¿cierto?, las sensaciones externas, están también las sensaciones, las propioceptivas, que tienen que ver con el medio interno, y hay un procesamiento de esas sensaciones que tienen que ver con el procesamiento cortical de las sensibilidades primarias. Con respecto a lo ecteroceptivo, lo más común es explorar el dolor y la temperatura y el tacto ligero. En general vamos a ver de que las vías por las cuales se transmite este tipo de sensación son distintas a las propioceptivas, que tienen que ver más con la posición de las articulaciones, la batiestesia también se llama, o la palestesia, que es cuando uno somete al paciente al uso del diapasón y que también se relacionan con esta vía, ¿cierto?, con el dolor profundo. Entonces es importante saber hacer esta distinción porque, como vamos a ver a continuación, tienen cierta diferencia en las vías en las cuales van a llegar al encéfalo, a la corteza. Lo otro que es bastante importante es tener claro cuáles son las definiciones. Muchas veces uno tiende un poco a confundirse y es importante tener claro a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de anestesia, de hipoestesia o parestesia, para poder tener un diálogo con otro colega, ¿cierto? Para poder explicar bien lo que tiene el paciente. Y porque hay algunas alteraciones que tienen cierta especificidad. Por ejemplo, el típico paciente con alguna ponele- polineuropatía, por ejemplo, puede tener una anestesia en calcetín, o pacientes que tienen alteraciones talámicas pueden tener algún tipo de alodinia o alguna hiperalgesia, etcétera. Entonces es muy importante tener claro cuando tenemos algún déficit de qué estamos hablando. Y lo otro que es muy importante de recordar es que así como está el homúnculo motor, está el homúnculo sensitivo. Y cuando tenemos la representación cortical de las sensaciones, ¿cierto?, en distintas partes del cuerpo, vemos cómo la cara, las manos tienen una expresión bastante importante. Por lo tanto, si el paciente tiene alguna lesión en el homúnculo sensitivo hacia lateral, lo más probable es que vaya a tener alteraciones sensitivas a nivel de cara o de las extremidades, especialmente extremidad superior. Bueno, acá tenemos una representación un poco más cortical que tiene que ver con el procesamiento, entre comillas, de las sensaciones primarias. Yo lo que conversábamos es la función cerebral superior que tiene que ver con las náuseas, con estas percepciones, entre comillas, donde la corteza va haciendo la postproducción, por decirlo de alguna forma, de las sensaciones primarias, y donde yo no solamente tengo información sobre una estructura, sino que puedo darle cierta tridimensionalidad, puedo darle cierta funcionalidad, puedo ponerle un nombre. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy tomando un lápiz, ¿cierto? No solamente poder describir cuáles son las características físicas, sino que poder determinar efectivamente qué es un lápiz, qué características tiene, etcétera. ¿Ya?
Cuando nosotros estamos hablando de corteza, vemos que tanto la vía propioceptiva como esteroceptiva ya están juntas, distinto a otras partes, ¿cierto?, del neuroeje donde las vías, ¿cierto?, van separadas. Y eso es un detalle bastante importante. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que las alteraciones sensitivas pueden ser a muchos niveles. Pueden ser a nivel cortical, puede ser a nivel de tronco, pueden ser a nivel espinal, pueden también haber alteraciones en raíces nerviosas, pueden haber también alteraciones polineuropáticas que son clásicas en guante o en calcetín, o puede haber algún nervio específico, por ejemplo un atrapamiento del radial, que me da una clínica característica. ¿Qué es importante entonces? Tener claro de que las alteraciones sensitivas, como todos los síntomas neurológicos, hay que tratar de ubicarlos dentro de el neuroeje, saber si son centrales, si son periféricas y tratar de establecer lo más exactamente a qué nivel van a estar para así poder, por ejemplo, pedir exámenes que nos sean útiles. Si yo tengo una lesión, por ejemplo, un nivel sensitivo, tengo que pensar, por supuesto, en médula y ir a buscar el nivel de ese nivel sensitivo para pedir el examen adecuado. Distinto si yo tengo un síndrome alterno, donde voy a buscar alguna imagen que me pueda ayudar a buscar algún problema a nivel de tronco. ¿Ok? Acá vemos, por ejemplo, los clásicos dibujos de los dermatomas, que es muy importante recordarlo, especialmente cuando hay lesiones medulares. Cuando hay lesiones medulares tenemos que tener muy claro cuál es el nivel, dónde está ya la anestesia o la falta de sensación, porque va a ser el nivel donde, por ejemplo, yo voy a pedir eh, hacer un realce en una resonancia, por ejemplo, o en un TAC. Ya si yo tengo un nivel torácico, ir a buscar médula a ese nivel, distinto si es cervical, etc. Este otro dibujo es para ejemplificar también que a nivel periférico hay distintas distribuciones de la alteración de la sensibilidad, que pueden ser polineuropatías, que es lo clásico de paciente con diabetes, por ejemplo, o también paciente urémico. Pueden haber mononeuropatía, pueden haber mononeuropatía múltiple, paciente que tiene alguna vasculitis, alguna alteración autoinmune, o radiculopatías que, bueno, tienen que ver, por ejemplo, con alguna lesión de la raíz dorsal. Este cuadro que está a continuación también siempre se revisa, no es tan frecuente, pero puede ser bastante espectacular en el sentido de que el paciente tiene lo que se llama una analgesia dolorosa. O sea, el paciente, una vez que tiene una lesión en el tálamo, especialmente en los núcleos sensitivos, puede quedar con una anestesia o con una hipoalgesia y junto con eso tener algún grado de alodinia o de una hiperestesia o lo que se llama también hiperpatía. Entonces un cuadro clínico que lamentablemente es difícil de tratar, poco frecuente por suerte, donde el paciente tiene menos sensibilidad por un lado, pero dolor por otro. ¿Ya? Recordar que este cuadro es contralateral. ¿Ah? En general, si la lesión es izquierda, los síntomas van a ser a derecha. Bueno, ¿qué podemos hablar del dolor y la temperatura? Se trata de un tipo de sensibilidad que hay que explorar con mucho cuidado, porque obviamente va a generar molestia en el paciente. Generalmente se evalúa con un alfiler y viaja a través de la médula por los cordones laterales. ¿Ya? Es muy importante establecer esto, puesto que una vez que llega la información a la médula, decusa rápidamente, a diferencia de la vía propioceptiva, donde la vía, ¿cierto?, va en forma ipsilateral hasta el bulbo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante? Saber de que va por los cordones laterales, que decusa rápidamente, en general 2 espacios por sobre la entrada, ¿cierto?, de la raíz, y insistir en tener mucho cuidado porque obviamente la idea es no provocarle daño al paciente. La sensibilidad, la propiocepción va por los cordones posteriores y esto es bastante relevante porque hay ciertas patologías que en forma bastante específica pueden alterar la propiocepción, por ejemplo el déficit de B12, por ejemplo la neurosífilis, ¿cierto? También hay un déficit de cobre que puede alterar los cordones posteriores.
En el paciente VIH hay un tipo de mielopatía vacular que también puede alterarlo. Y en general el paciente pierde la capacidad de detectar el diapasón. Y lo otro que pierde es la capacidad de saber a ciencia cierta, ¿cierto? Las articulaciones, cuáles son sus posiciones. Este tipo de pacientes con el romber se ven muy alterados cuando uno les pide poner los brazos, ¿cierto? A los lados, cerrar los ojos. Tienen mucha dificultad en cumplir esta prueba. Y cuando uno los somete a la prueba de dedo nariz, y eso lo hacen con los ojos cerrados, también se ven bastante afectados. Lo otro que es interesante de saber es que cuando estamos hablando del dolor y temperatura, y específicamente del dolor, se tratan de fibras que son amielínicas. Como son fibras amielínicas, generalmente la velocidad de conducción no es muy alta. A diferencia del tacto, la vibración, la propiocepción, que son fibras gruesas, que son bastante rápidas. ¿Por qué es importante esto? Por un lado, es importante porque de repente uno, no sé, en el diario vivir, uno toma una taza caliente, por ejemplo, uno primero percibe que está caliente la taza y después siente la molestia, el dolor. Tiene que ver con eso, con que el dolor tiene un tipo de conducción que es más antigua, filogenéticamente no tiene tanta mielina, es más lento. Por otro lado, ¿cierto? Ustedes, me imagino, ya saben de que el dolor es una de las sensaciones que no tiene acostumbramiento, distinto a otro tipo de sensibilidades. También tiene que ver con un tema evolutivo. Pero ¿por qué es relevante la práctica clínica? Porque, por ejemplo, cuando yo pido una electromiografía y velocidad de conducción nerviosa, lo que yo voy a tratar de ver en ese tipo de exámenes es ver la velocidad de conducción y se ven específicamente o con más facilidad, se ven las fibras mielínicas. Por lo tanto, cuando los pacientes tienen una polineuropatía y predomina el dolor, puede que el examen salga normal, porque les insisto que ese tipo de fibras, cuando uno mide la velocidad de conducción nerviosa, no se ven tan claramente. ¿Ok? Bueno, acá tenemos lo que ya les comentaba, que el dolor y temperatura cruzan inmediatamente, ¿cierto?, contralateral, a diferencia de la vía de los cordones posteriores. ¿Y por qué es importante esto? Porque la médula entonces viajarían en forma distinta y eso puede tener una relevancia clínica. En el caso de los cordones posteriores, ascienden ipsilateral, llegan hasta nivel de la unión vulvar, ¿cierto? Y ahí decusan hacia el otro lado, al tálamo, y ahí finalmente llegan a la corteza. Por lo tanto, muy importante recordar lo que ya les comenté previamente, que hay algunas enfermedades que, por ejemplo, específicamente afectan los cordones posteriores.